Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin. Vamos a conversar de inmediato, como todas las semanas, con el profesor José Manuel Serna y su invitado especial, Fran de Armas, quien es expresidente de Consecomercio, exdirector de Fede Cámaras y, por supuesto, ligado al factor productivo venezolano durante toda su vida. Y, por supuesto, con muy buenos resultados y reconocido como un gran gerente. Y por supuesto, es importante tenerlo porque hay tres temas que me sugirió José Manuel, Fran, para que toquemos hoy. El frenazo económico, la burbuja y la sequía financiera en Venezuela. Definitivamente, pues todos atinentes al sector privado, que es el gran afectado, pues porque se detuvo la producción de todo, dejamos de ser exportadores, dejamos de ser productores a lo interno. Hoy se habla es de pequeños emprendimientos, pero las grandes empresas, las corporaciones, todas se ausentaron del país. Acabo de leer hace poco, esta mañana, que una de esas burbujas de las que habla el régimen, prácticamente hoy aparece desolada. La gente ya no va, no entra, aunque está full de mercancía. Es un síntoma gravísimo. La hiperinflación está mencionada todos los días en las redes, pues Bueno, como, ok. ¿ok? Para que toquemos esos temas. Excelente. José Manuel, si tú quieres. No, adelante, ya con esa presentación está dicho todo. Si yo me pongo a hablar de Frank, no nos va a alcanzar el programa. Tenemos una larga y muy reconfortante amistad. De verdad que me enorgullezco y me complazco de verlo. Igualmente. Comparto eso. Sí, yo me permito, Adelante, yo Frank. me permito distinguir a Fran. Empecemos con lo del frenazo, que creo que es algo de lo cual tú estás bien enterado, que es como un poco un capítulo adelante de la novela, pero yo creo que podemos empezar con el frenazo. Sí, bueno, en los meses de enero y febrero de este año ha habido una disminución en las ventas, sobre todo se ha percibido muy fuertemente en el comercio y ha sido dramático porque prácticamente se ha presentado una paralización de las ventas, tanto en los meses de enero como de febrero. Y comparando esos meses con los de enero y febrero del año pasado, ha habido una disminución que ha sido medida por Ecoanalítica de una reducción de un 17% menos y esto ha traído como consecuencia una paralización en general, sobre todo muy marcada en el interior del país, donde siguen también presentándose problemas con los servicios públicos que afectan enormemente la productividad sobre todo de las empresas industriales. Esa incidencia en los servicios es la que yo permanentemente destaco aquí cuando converso con la gente ligada al sector privado, porque es que se afectan no solamente las fábricas, las zonas industriales, que de alguna manera todavía intentan sobrevivir, sino que los negocios establecidos para vender mercadería y productos elaborados, o sea, están cada día cerrando más. Uno aspiraba que si el año comenzaba bien, la gente se entusiasmara y empezaran a abrir de nuevo los negocios, fundamentándose en que la burbuja que se vendía era cierta. Pero se está comprobando que es mentira, porque hasta las mismas burbujas, como te dije al comienzo, están perdiendo el horizonte, están abiertas sin compradores y prácticamente están despidiendo a los empleados. Hay una en particular que ya casi está cerrada, que es una asociación venezolano-iraní. No voy a mencionar el nombre, pero tú debes estar enterado. Ok, bueno, vamos con las burbujas entonces. ¿Cómo ves tú eso, Fran, de las burbujas? ¿Hasta dónde pueden estimular o encadenar al resto del país, dándole alguna posibilidad De recuperación? de operación y de actividad para que el país sobreviva? ¿Aló? En la Ahí tenemos uno de los problemas, la conexión. Sí, no, por ejemplo, estamos hablando de los servicios, no hace nada, y el de las Sí. comunicaciones es grave.
Esta es mi cuarta conexión hoy en la mañana, 2 de marzo, con Venezuela, y todas han estado así. O sea, he estado conversando por teléfono y ha sido bastante accidentada la comunicación. Si nos captaste la idea, Fran, fíjate, allí se acaba de caer la señal. Déjame aprovechar para ir ayudando a Frank en esta respuesta. Yo creo que precisamente lo que tú estás preguntándole es una muestra de la imposibilidad de generar una verdadera bonanza o recuperación a partir de un pequeño mercado, un circuito que abarca solo escasamente un 5% de la población. El resto de la población, el 95%, no tiene cómo comprar medicina o, o como dices tú, pues suministros de un abasto para comer, etcétera, etcétera. Eh, Ayer tuvimos a Carlos Mascareño, quien tiene una experiencia bien interesante eh, en desarrollo local y está viendo cómo en aras de buscar una recuperación en muchas localidades, la gente está tratando de rescatar vamos a llamarse sus fortalezas económicas, ¿no? Qué sé yo, hay un grupo que está tratando de explotar y desarrollar el ají de Margarita, hay un grupo que está por allá en Barquisimeto, tratando también de levantar un poco en Sanare la producción de café, y así en todo el país hay pues la resistencia de la población, es decir, el aliento que le queda a la gente para sobrevivir y para generar actividades productivas. Y por allí vendría entonces el problema de la sequía financiera que queríamos que Frank nos planteara. Pero la sequía financiera es tan grave que, bueno, ya es decir, no hay financiamiento para nada. Lo que está pasando es que los emprendedores se están acercando a la bolsa de valores, a los organismos de bolsa, a las instituciones de bolsa, para levantar recursos de capital de trabajo mediante, no sé, vamos a llamarlo así, modalidades de participación accionaria o de riesgo, distinto al bancario, conseguir entonces recursos que necesitan para poder subsistir como empresa. Tú no puedes tener una empresa si no tienes caja. Por supuesto. Entonces, Bueno, claro. lo que Entonces, normalmente el llamábamos Bolívar capital de no, el trabajo que Bolívar no abarcaba. circula, el Sí. Bolívar no circula, nadie quiere bolívares y, y el dólar puede circular de una manera muy dificultosa, pues decir, o bien la gente tiene billetes y a veces los billetes no tienen cambio, o ya no le llegan bien los billetes porque hay muchas, digamos, dificultades para ese tipo de transferencia, o bien está funcionando el CEL, pues es decir, se paga afuera y la contraprestación se pone en una cuenta bancaria, para lo cual existe la tarjeta de débito. Eso es más o menos lo que está permitiendo que esa sequía financiera no mate de sed a la economía. Pero obviamente, y aquí tenemos el problema con Frank, Sí, la yo te, comunicación yo, no, creo que no la ha podido restablecer. No sé yo si. te propongo que lo volvamos a entrevistar el próximo jueves, de una vez lo programamos, porque yo sé que Frank tiene muchísimas cosas importantes que decirnos y, y él está, déjame aprovechar para comentarte lo que dije sobre Frank. Cuando nosotros estudiábamos economía, hace 53 años, 54 años, 55 años, por allí, nos graduamos en el 70, ya Frank era empresario, ya Frank era un comerciante, un pequeño comerciante muy joven, con una gran capacidad y con una gran voluntad de hacer cosas. Y por esa vía empezó a hacer todo pues su camino, pues su trayecto como emprendedor y como empresario. Sí. Llegó a ser presidente de Consejo de Comercio, llegó a ser vicepresidente de FECámara e incluso fue ministro de Fomento. Sí, yo lo Y, conocí estando yo en Radio Caracas Televisión. Él estaba en esos menesteres gremiales y de ok, funcionarios.
Tú lo conociste. Sí, Y gente como Frank, para que el país lo sepa, que fueron tan vilipendiados por los discursos de Chávez, son los que construyeron el país. Es decir, exactamente. sí, gente como Frank fueron los que generaron empleo, los que pagaron impuestos, los que, los que generaron la confianza para que hubiera inversiones extranjeras y los que permitieron que esa renta petrolera, también muy mal vista y yo creo que muy prejuiciosamente descalificada, se convirtiera en, en un caudal de recursos para el desarrollo del país. Así es. Porque esa discusión está pendiente, pero el país sí se desarrolló hasta cierto punto y en mi punto de vista, valga la redundancia, el petróleo sí se sembró. Que la No, y palabra ese es un siembra de tema que va a petróleo, estar pendiente, José, sí, José Manuel, ese es un tema que va a estar pendiente hasta que la sí, juventud y los nuevos liderazgos entiendan que allí está la razón de ser de lo que perdimos, que sí, desatendieron esas iniciativas, esos alcances, esos logros desde el punto de vista del desarrollo privado y del desarrollo público en función del bienestar colectivo, y luego lo mataron por un capricho politiquero. Y hasta que sí. las nuevas generaciones no entiendan esa etapa de bienestar que tuvimos y en quienes se afincó eso, Ahí regresó, ahí ahí regresó. llegó Fran. Fran, Hola, hola, Frank. Aprovechamos. Hola, Frank. Fran, te vemos pero no te oímos. Sí. No, no sabemos si está conectado todavía. No, Está la le imagen, estoy pero no. viendo su imagen, sí, pero Sí, no veo. sí. Fran, ¿nos Bueno, escucha? ajá. ¿Aló? Eh, Ajá, hola, Frank. ¿Qué se puede hacer? Sí, mientras estuviste ausente, acordamos, José Antonio y yo, Ya, que la semana que viene te yo lo íbamos a entrevistar de nuevo. Así que, estoy así que si puedes estar con nosotros de nuevo la semana que viene, lo vamos a hacer. Todavía nos queda un tiempo para que hables. Ojalá puedas. Sí, Fran, estábamos describiendo de manera lo más sucinta posible lo que es tu Bueno, volviendo al tema experiencia. de la discusión de la renta petrolera, ese es un debate importante, porque déjame decirte que de las tantas cosas que hay que hacer. amigo. Ajá, hola, Mucho gusto. hola, Frank, te estamos escuchando. Ya no, ahorita no. Sí, Bueno, sí, sigue, estas cosas sigue habiendo una falla, sigue habiendo una estas cosas falla. hay que dejarlas así para que la gente las vea. Ustedes, los que nos están viendo, Te estoy escuchando, esta Manuel. grabación, ¿me estás escuchando, Frank? Sí, yo reitero cada vez que tengo comunicaciones con Venezuela que este es uno de los graves problemas que tenemos. Si no hay No, buenas comunicaciones, esto es una evidencia de que empírica. los Es decir, servicios están si, totalmente si para, descalabrados. si, si necesitamos una muestra de los temas que nos iba a hablar Frank, Sí, aquí te la estoy tenemos en forma palpable. escuchando bien. La Ajá. imagen, Bueno, hazlo la sin imagen. imagen. Hazlo sin la Hazlo, imagen, a ver si aprovecha hazlo mejor la sin imagen señal. y escuchamos tu voz. Lo importante es lo que nos digas, porque a lo mejor la imagen te impide Sí, le resta eh, velocidad a la señal. a la comunicación. Aló, Bueno, Fran. ajá. Sí, bueno, Bueno, Sí, ayer, ahí está la imagen. A ver si dale, Frank. ah, Estábamos pendientes, habíamos hablado ya del frenazo, estábamos hablando de la burbuja, cómo ves tú lo de la burbuja, para después entrar a lo de la sequía financiera, que son los tres temas que te propusimos. sí, la dificultad comunicacional es bárbara. sí, Sí. la burbuja está centrada fundamentalmente en la ciudad. Ah, Se oye intermitentemente, hay una falla seria. En el lugar donde está Fran, la señal es muy mala. sí. Sí, voy a ver si me ubico. La señal es muy mala. No sé si me ubico un poco, Ahí te estamos oyendo si me nivelado. cambio de ubicación a ver si. Te estamos oyendo Ahí te bien, estamos ¿oíste? oyendo nivelado. Si quieres, Sí. aprovecha sin señal de video. Aprovecha y para que más o menos nos responda la inquietud de José Manuel.
Ok. Sí, vamos a ver si aquí superamos un poco la falla que hay de conectividad, porque uno de los problemas que estamos confrontando en el país, no solamente falla el agua, falla la electricidad, falla el combustible, sino también la conectividad es sumamente deficiente. Eso, por supuesto, afecta la productividad de todas las empresas y es un factor que se ve con mucho más acentuado en el interior del país, donde las carencias son mucho mayores y donde hay una demanda casi nula, por no decir totalmente nula, de parte de los funcionarios públicos. El país tiene aproximadamente 5,5 millones de funcionarios públicos que no generan ninguna demanda. Y hay 4,5 millones de pensionados, eso hace ya 10 millones, y hay más de 10 millones entre estudiantes y menores. Eso, y si le restamos los 7 millones de personas que se han ido del país, deja escasamente unos 5 millones de personas que son los que están generando demanda en el país y que en este momento se ha medio estabilizado la tasa de cambio debido al pago de los impuestos que han llevado las empresas a erogar dólares y por eso es que el mercado, la tasa de cambio se ha frenado un poco, incluso ayer bajó unos cuantos puntos. Pero estamos viviendo en el país es una ficción. Aquí no hay crecimiento, no hay desarrollo, estamos sumamente afectados con una serie de medidas, no hay financiamiento que es importante y sobre todo el efecto multiplicador que ello genera, de manera que nos encontramos en una situación crítica y nosotros tratamos de ejercer presión sobre los organismos públicos para que cambien las políticas públicas, que hagan correcciones, pero no lo hacen, sencillamente no lo hacen. Aquí le hemos demostrado cómo el IGTF, el impuesto a las grandes transacciones financieras, genera un efecto inflacionario totalmente dañino y genera un efecto también de que la gente no deposita las divisas en los bancos por el 3% de impuesto al IGTF y también a esos hay que agregar la comisión bancaria, ¿no? De manera que estas son situaciones que estamos confrontando y que, por supuesto, frena cualquier avance que podamos lograr nosotros dentro del país. Estamos nosotros reafirmando en el país que los empresarios resistan, que resistan lo más posible, porque cada empresa que se cierra son gente que sale de la calle desempleada, demanda que se disminuye en el país y bueno, un cuadro desolador que se genera a raíz de esas situaciones. Por eso es que nosotros tratamos en lo posible de ayudar y colaborar con los demás empresarios y de manera de que no cierren su empresa, a pesar de que tengan una baja demanda, a pesar de que sus ventas caigan sobremanera, pero hay que insistir e incidir en lo posible en las políticas públicas. Es una especie como de batalla, de guerra diaria que estamos librando para en lo posible se logre un cambio de mentalidad y un cambio de las políticas que se están aplicando en este momento. Claro, Muy bien. fíjate, Frank, que no obstante ese panorama que tú nos estás describiendo,
nosotros como comunicadores nos sorprendemos día a día de que desde las instancias del régimen se dice, estamos recuperando y montan un tremendo show como el que se montó ayer en Portuguesa con una supuesta producción de arroz, bueno, para exportar inclusive. Y yo no sé si eso es un simple show, si es definitivamente real que ese sector está creciendo. Yo hablo con gente ligada al sector agropecuario todos los días, en Zulia, en Lara, en todas partes, en los Andes, y me dicen que definitivamente ahí todo se ha ido al traste. Entonces, este evento de ayer a mí me llama poderosamente la atención. No sé qué propósito puede tener, o si tú me puedes dar certificación de que sí es cierto y es positivo y pudiera esperarse algo más de allí. Bueno, en el estado, ese es el granero de Venezuela, el estado Sí, correcto. portuguesa. Pero los empresarios, los agricultores en el estado portuguesa, más bien tienen carencias, sobre todo de financiamiento. Las posibilidades de siembra de ellos y de crecer son muy limitadas, eh, totalmente restringidas. Hay un potencial, pero ese potencial no se está utilizando, de manera de que yo coincido contigo en que eso tiene un efecto más que todo publicitario y de mostrar una verdad que no existe, una eh, mejoría en la situación económica del país que no existe. Y eso son las famosas burbujas que se crean en algunas regiones y son completamente ficticias. Eso no responde a ninguna realidad. Sí, yo Frank, ayer permíteme un cuando... momentico, José Antonio. Frank, Sí, ¿qué pasaría, qué pasaría si esto se sostiene hasta que lleguemos a las elecciones a finales de 2024? ¿Qué, digamos, cómo estas tendencias, porque la sequía financiera tampoco tiene ninguna, por lo que yo hablo con la gente del área bancaria y del área de la casa de bolsa, las restricciones que hay hacia Venezuela son muy fuertes. O sea, ¿no será necesario alguna especie de armisticio, alguna especie de transición en la cual yo no sé cómo sería la cosa? Yo la verdad es que creo que el factor político te está pesando mucho, pero creo que la solución política está como muy lejos. Entonces no sé cómo ves tú esta parte. Tú eres empresario, pero ¿cómo se haría para respirar de aquí a diciembre o quién sabe al 2025, que está bastante lejos? Sí, yo creo, coincido contigo en esa apreciación. Debemos resistir hasta que se pueda lograr un cambio político en donde finalmente se logre un régimen de libertades plenas. En este momento hay muchísimas restricciones y esas restricciones hemos tratado de influir para que cambien las políticas públicas. Por ejemplo, tenemos un encaje legal de un 73%. Eso impide que la banca se abra y dé financiamiento, sabiendo que el factor multiplicador de los fondos que se destinen al financiamiento se multiplican por lo menos por 4. Entonces, esta es una situación que no es tomada en cuenta. El daño inflacionario que genera el IGTF es inmenso porque también el efecto multiplicador de ese 3% se transforma en aproximadamente un 15%. Incluso el IGTF genera el 16% de los ingresos que está percibiendo en este momento el fisco nacional. Pero hemos demostrado con estudios serios que si ese IGTF, por ejemplo, se bajase al 0,50, eh, la recaudación vendría siendo la misma, porque eso traería un efecto expansivo eh, muy grande y un efecto multiplicador que mantendría ese 16% de los ingresos. Pero Por favor, dinos para la audiencia las siglas IGTF, para que todo el mundo las reconozca.
y quizás Las explicar un poquito grandes más la... transacciones, Impuesto a las el grandes impuesto transacciones. a Ok, transacciones financieras hace que la gente no deposite sus ok, dólares ok, que están circulando en la banca, porque ok. el castigo cuando vas a sacar tu dinero es más de un 4%. Entre Ujú, el 3% de impuesto a las grandes transacciones financieras más eh, los fees, las comisiones que te cobra el banco, eso llega a aproximadamente un 4%. De manera que nadie va a estar dispuesto a depositar sus dólares en un ente financiero si cuando lo va a retirar es castigado con este impuesto pernicioso, eh, que es el impuesto a las grandes transacciones financieras. Ahora, frente a un Pero panorama de esa naturaleza, Fran, yo lo que quiero saber, ¿hay ciertamente una agenda de diálogo, de conversación regular entre el sector oficial y el sector privado para buscar la solución acertada a ese problema o eso no se produce? sí, sí hay, y hay un diálogo, pero se queda allí. O sea, al final, las sugerencias, las recomendaciones que hace el sector privado organizado de la economía, que básicamente representado en Fede Cámara, no es tomado en cuenta. Al final eso no es tomado en cuenta. Hay reuniones y tal, escuchan los planteamientos, reciben las propuestas y tal, pero al final no las toman en cuenta. De manera que, bueno, eso pudiera verse como una pérdida de tiempo, pero hay que insistir. Así rechacen todas las propuestas, hay que insistir, hay que insistir, hay que insistir. Algunas pequeñas cosas se pueden lograr y, y bueno, por lo menos esos planteamientos hay que repetirlos y repetirlos, pero la solución del país está en el planteamiento que acaba de hacer José Manuel, y consiste en que lleguemos al proceso de elecciones donde podamos lograr pues que sean unas elecciones limpias, transparentes, y con presencia internacional, de manera que garanticen los resultados de la misma. Que en el interín sigue siendo un factor incierto también todavía, pero bueno, hay que intentarlo. En eso andamos nosotros también, en esta alianza comunicacional de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamín Franklin, con otras organizaciones nacionales e internacionales para hacer propuestas, para hacer entender al sistema que tenemos que hay gente con programas y proyectos en mano listos para contribuir a la recuperación, pero tampoco hemos encontrado los canales adecuados para que esos mensajes lleguen. Entonces, vamos a seguir insistiendo en ello y antes de irnos yo quiero recordarte que José Manuel me dijo pues para tenerte la próxima semana, el próximo jueves, porque este tema es bastante amplio, tiene muchas sí, aristas y yo creo sí. que para superar la dificultad comunicacional que tenemos hoy, pues para cumplir contigo vamos a tratar de hacer una nueva pauta para ampliar un tanto estos temas. Si puedes, sería buenísimo, Frank. Sí, sí, con mucho gusto, sí. ¿Cómo no? Yo voy a estar Y, aquí la semana que viene y podemos hacer esa reunión la próxima semana, ok, y podemos bueno, ampliar un poco cómo es la estructura de la organización empresarial en Venezuela, porque no es igual a cómo funciona en otros países. ok. Si si hay una estructura organizativa compleja y bien estructurada, es la del movimiento empresarial venezolano, que yo creo que es importante que la audiencia Creo, también creo que estás tocando la un conozca. punto, creo que estás tocando un punto vital, porque hay una imagen que es producto no solamente del gobierno, sino es producto también, pienso yo, de la forma en que nos comunicamos en Venezuela, que, que le atribuye muchas culpas al empresariado y probablemente ellas no son así. Probablemente el empresariado tiene fallas como puede tener cualquier sector del país, pero probablemente hay cosas que desconocemos y yo las conozco un poco por mi trabajo y sé a lo largo de mi vida, lo he atestiguado, que hay muchos empresarios, muchísimos, que
que se dedican con verdadero interés, con verdadera ética a servir al país. O sea, ser empresario no es levantarse a contar las ganancias, es asumir riesgos cotidianamente, incluyendo uno que es muy frecuente, el riesgo de la salud. Es decir, el empresario venezolano tiene una supervivencia bien difícil por el estado incierto, por el estado amenazante permanente de la economía que hemos tenido, sobre todo en estos últimos 20 años. Sí. Y en Y los en, servicios en general, José Manuel. y en ese sentido me gustaría de verdad que nos dieras digamos, una presentación, una información Diagnóstico. que ayude a conocer bien al empresariado y a saber que es una fuerza vital, pero No, y importantísima desmontar un para tanto esas nosotros. argumentaciones oficialistas de descalificación. Eso hay que desmontarlo. Sí, es correcto. El empresariado organizado en Venezuela defiende la economía formal. Es un Pagan los empresario impuestos. que maneja una ética, dime, Sí, que, sí, son que ciudadanos, son fiscalmente muy responsables. muy responsable, maneja una ética y, y las organizaciones empresariales sancionan a sus agremiados si incurren en alguna falta o en alguna falta de ética, alguna falla en los códigos de ética que existen y en los estatutos que existen en cada organismo empresarial. Y cosa La que no estructura, ocurre, Fran, no ocurre en los sectores oficiales donde por el contrario los premian. Y si para acá hacen un ministerio le asignan otro y no tienen la Sí, experticia ni la calificación para ninguno. Pero bueno, lo tratamos la semana que viene entonces, José sí. Manuel. Oye, muy bien, te agradecemos mucho esta oportunidad. Hemos logrado con muchísima voluntad superar las fallas comunicacionales y ya eso es un logro de los tres, pero fundamentalmente tuyo, que eres el que está en la parte más difícil de esta reunión. Así que nuevamente sí. muchas gracias, Frank. Un placer conversar contigo y nos vemos el próximo jueves. Y igualmente, un gran gusto, pues, o sea, haber estado con ustedes y con la audiencia. Hasta Ok, la próxima semana. Seguro, ok. Fran, seguro, Un Fran. abrazo, Gracias un por tu abrazo. Cuídate tiempo. mucho. Hasta luego. Hemos, Igual, un abrazo. Ok, completamos así pues esta transmisión en vivo con dificultades hacia Venezuela con Fran de Armas, el presidente de Consecomercio, el director de Fedecámara, empresario de una gran valía porque en el desempeño público y privado ha demostrado que evidentemente es un venezolano de primera línea y lo vamos a tener, les decimos, el próximo jueves para detallar otras cosas que son de mucho interés en el ámbito económico venezolano. Gracias por su tiempo. Hasta luego.